Buenas noches, licenciado Iván Ricardo Franco. Mi nombre es Juan Carlos Flores Fernández. Estoy estudiando la licenciatura en Informática Administrativa en modalidad a distancia. Y bueno, voy a continuación a hacer el video de nuestra última actividad del semestre relacionada con la asignatura de Arquitectura Computacional. Le pido una disculpa por no ver directamente al celular. Lo que pasa es que como tengo activado el flash para mejor iluminación, pues deslumbro un poco los ojos. Pero bueno, vamos a dar comienzo con la actividad que son mostrar las partes internas y externas de la computadora. Tengo aquí ya algunos dispositivos, como un equipo de escritorio, dispositivos de entrada, de salida, etcétera, para realizar mi video e irle mostrando las partes. Bueno, pues comenzamos. En este caso con el equipo de escritorio, la computadora. De hecho, ya le había quitado los seguros para botarle la tapa, para no perder mucho tiempo. Y bueno, lo que podemos ver aquí es, primero tenemos lo que es el disipador de calor, tenemos el ventilador. Aquí tenemos lo que vendría siendo la columna vertebral de cada computadora. Este es el disipador de calor, pero en la parte de abajo tenemos el CPU, que se llama CPU por sus siglas en inglés, que es Central Process Unit, unidad central de procesamiento. Tenemos aquí en esta parte lo que son los slots de memoria. Tenemos aquí unos DIMMs de memoria. Voy a extraer uno para que pueda verse. Aquí está. Es un DIMM de memoria. Le voy mostrando ahorita las partes de la computadora y posteriormente le voy a describir de manera detallada para qué sirve cada una de ellas. Bueno, en este caso tenemos también otros slots de expansión. Estos son slots PCI. Obviamente esta computadora todavía los tiene, pues es un poco vieja, digamos, no es tan nueva, entonces por eso cuenta todavía con este tipo de slots para expansión. Como puede ver aquí en esta parte tenemos, bueno, esta que es la unidad de quemador, el quemador de DVD, el DVD Writer, que es un lector óptico. Bueno, pues ya sabemos a lo largo del semestre que su función es leer información que esté almacenada en un CD, en un compact disc o en un DVD. Y de este lado, esta es la fuente de alimentación de la computadora, que es la que alimenta, la que da poder a toda la motherboard, que es la placa que contiene toda la estructura y las partes del equipo. Aquí tenemos lo que es el disco duro o la unidad de almacenamiento, que es donde se guarda toda la información, todos nuestros archivos, independientemente del formato que sean, ya sean de documentos, imágenes, videos, etcétera. Igual aquí mismo es donde se instalan las diferentes aplicaciones o todo el software que nosotros ponemos en la computadora, por ejemplo, ya sea el sistema operativo, suites de ofimática, antivirus, programas de diseño, etcétera. Aquí tenemos los cables de interfaz o cables de comunicación, como este, que son los que hacen que podamos ver lo que tenemos, por ejemplo, en el disco duro, son los que establecen la comunicación. Tenemos aquí los cables de alimentación, que también se conectan aquí al disco duro. En este caso, este conector de corriente eléctrica se llama un conector Molex, tipo Molex. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro conector que también es de corriente eléctrica, pero este es para equipos SATA, para dispositivos SATA. Este vendría siendo el cable de interfaz, igual que este, solamente que este es para dispositivos ID y este es para dispositivos SATA.
Ambos, como puede ver, pues se conectan a la motherboard. Tenemos también, bueno, cerrando esta parte, aquí por el frente, pues bueno, puede ver nada más básicamente la carátula del quemador de DVDs. Puede ver los jacks, que son para el jack para micrófono, el jack para audífonos, los puertos USB para conectar dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, memorias o algún otro dispositivo de entrada. Se puede conectar, no sé, un teclado, se puede conectar un mouse, en fin, cualquier dispositivo que sea USB puede conectarse en esa parte. En la parte de atrás tenemos lo que es el jack de alimentación. Aquí es donde se conecta el cable que va a la corriente eléctrica, que es el que va a almacenar nuestra fuente y la cual posteriormente pues va a alimentar a toda la motherboard y los componentes de la misma. Tenemos aquí diferentes tipos de puertos. Tenemos puerto serial, tenemos puerto paralelo. En realidad el puerto paralelo ya no se utiliza mucho. Normalmente se utilizaba para conectar impresoras anteriormente, pero ahorita la mayoría de las impresoras ya se pueden conectar por medio de los puertos USB o por medio de Wi-Fi. Tenemos también lo que es el puerto VGA, que es de 15 pines. Normalmente este puerto es para conectar los monitores, como el que tenemos acá, como ejemplo. Aquí tenemos los conectores tipo PS2. Como le comentaba, pues este es un CPU ya un poco viejito y por eso todavía tiene para conectar el teclado y para conectar el mouse en este tipo de puertos PS2. Y tenemos también jacks en la parte trasera para los audífonos o para el micrófono. En este caso el azul, como lo indica aquí el simbolito, es para entrada de audio, quiere decir que es para micrófono. Y este es para salida de audio, quiere decir que es para conectar, no sé, a lo mejor unos audífonos o una bocina, unas bocinas. Aquí tenemos el puerto RJ45, que es mejor conocido como puerto Ethernet, o es donde comúnmente conectamos el cable que viene de nuestro modem, de nuestro switch, de nuestro router, que es el que nos va a permitir comunicarnos con las otras computadoras o que nos dé internet, que tengamos internet en el equipo. Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos este hueco. Podemos poner, en cualquiera de estos huecos podemos, digamos que poner un componente nuevo adicional a nuestra máquina. Puede ser, por ejemplo, una tarjeta de audio profesional con más canales, si es que lo necesitamos. Puede ser también un módem, que en realidad ya no se utilizan. Era para conectarse a internet por medio de dial-up. Pero, por ejemplo, si le conectamos una tarjeta de audio profesional, pues bueno, se pone por aquí y se conecta en alguno de estos slots de expansión que están hechos para ese fin. Bueno, en este caso, bueno, esta es la que se me había olvidado mencionar. Como ven, esta es la bocina. Es una bocina que ya viene integrada con el CPU. Obviamente emite un sonido, pero es de menor potencia que si le conectamos unas bocinas externas en el jack de salida de audio. Entonces, aún así, esta bocina ya la tiene. Y también le sirve al equipo de escritorio para emitir bits que indican cuando alguno de los componentes de la motherboard o de la computadora tiene algún tipo de problema. Por ejemplo, el más común es cuando la encendemos, emite 3 o más pitidos, indica que, por ejemplo, tenemos algún problema en alguna de las memorias. En este caso, pues bueno, hay una lista que contiene los diferentes errores que pueden marcar ese tipo de pitidos, dependiendo de si son pitidos cortos, pitidos largos y la combinación de ambos y la cantidad de esos pitidos. Y con base en eso ya podemos determinar, o la computadora nos está avisando en qué parte o en qué componente de la motherboard se está teniendo el error o el problema. Bueno, estos son los componentes del
del equipo de escritorio. Ahorita lo voy a tapar rápidamente para seguir con lo demás. Tenemos aquí un dispositivo de entrada que es un teclado. Como vemos, este dispositivo, pues bueno, ya tiene un conector USB. Ya no tiene el conector PS2 como el antiguito. Este es más nuevo. Tenemos también ya aquí un dispositivo también de entrada, que es un escáner. Como ven, aquí tiene la cámara plana de cristal. Bueno, ya prácticamente casi todo el mundo los conoce. Ponemos el documento, presionamos en la computadora para que lo escanee y automáticamente la información que está en el documento, por medio de un cable USB, lo manda a nuestra computadora. En este caso, pues bueno, el escáner también es un poco viejito. Entonces, en vez de puerto USB, como pueden ver, también tiene puerto para comunicarse en paralelo. Entonces, antes, pues bueno, conectábamos el puerto paralelo con la computadora. Pero ahorita, pues bueno, ya casi todos los escáneres traen esta entrada, que es el puerto USB. Otro dispositivo de entrada que también tenemos, pues bueno, es el mouse, que ya todos conocemos. En este caso es un mouse óptico, también con puerto USB. Y tenemos aquí, en este caso, un dispositivo de salida, que es un monitor. También este monitor, pues bueno, se conecta directamente al puerto de video, que es el puerto VGA. Y es para poder visualizar lo que tenemos en este caso en la computadora, ¿no? Y poder utilizarla. Bueno, existen otra variedad de dispositivos que no tengo a la mano, pero que vimos a lo largo del semestre, como son, por ejemplo, justamente las bocinas, pueden ser cámaras fotográficas, las memorias USB y algunos otros dispositivos también, que bueno, pues como decimos, ya la mayoría son por medio de los USBs. Y bueno, aquí tengo mi laptop, que de cierta manera digamos que es un equipo de escritorio, pero ya reducido, teniendo un menor volumen. Como podemos ver, pues bueno, es también muy similar a todo lo que tenemos aquí, a todo lo que conforma nuestro equipo de escritorio, pero más reducido. Tenemos, por ejemplo, una pantalla LCD, que es como si fuera el monitor. Tenemos también el teclado. No tenemos un mouse, pero tenemos un trackpad, también con los botones del mouse. Y con este podemos seguir, por ejemplo, el movimiento del puntero en la pantalla. Entonces, de igual manera, pues bueno, también la laptop tiene puertos, tiene botones de encendido y apagado, botones de volumen. Tenemos aquí, por ejemplo, el puerto de alimentación, que es muy diferente a este, que es el que tiene la computadora. Este es un poco más pequeño. Tenemos un puerto USB, que es donde ahorita justamente tengo conectado el mouse, que es este de acá. Y bueno, también aquí en la parte lateral tenemos otros puertos. Tenemos el puerto VGA, que es el mismo que tendríamos aquí. Este azul es este mismo aquí en la laptop. Tenemos aquí la unidad de lectora, la unidad de disco óptico, que es también un quemador. Tenemos otro puerto USB. Tenemos un jack también para salida de audio. Y aquí en esta esquina tenemos también un puerto Ethernet o RJ45, que es el mismo que tenemos aquí en el de escritorio, que es este. Es exactamente el mismo. La ventaja que tenemos aquí en la laptop es que podemos utilizarla ya sea con el puerto Ethernet o ya tiene la funcionalidad de tener Wi-Fi o la conexión inalámbrica, que es también una ventaja. Bueno, rápidamente voy a dar lectura a una descripción un poco más detallada de los componentes del equipo. Tenemos, por ejemplo, ya los periféricos que les había mencionado, por ejemplo, las cámaras fotográficas, pues bueno, el teclado, mouse, escáner, monitores. Tenemos también las impresoras, que son dispositivos de salida, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive ya los equipos celulares también los podemos conectar
actualmente a una computadora. Tenemos la comunicación, se hace por medio de una interfase, que bueno, es la que permite la adaptación de los periféricos para que puedan ser utilizados por el bloque de proceso. Esto lo tengo aquí en un pequeño documento que preparé. Tenemos también lo que es el bus, que permite la comunicación entre dos o más módulos de una computadora para que la información pueda ser transmitida entre dos módulos a la vez. Y bueno, ahorita que le comentaba lo del CPU, el que viene siendo la columna vertebral de nuestro equipo, el que está abajo de este disipador de calor, pues bueno, esa unidad central de procesamiento se compone de lo siguiente. Aunque sea muy pequeño, consta de una UC, que son las siglas de la palabra Control Unit, que significa unidad de control. Esta unidad de control se encarga de realizar el secuenciamiento de las acciones requeridas que deban realizar los circuitos involucrados en la ejecución de cada instrucción. También se encarga del orden de ejecución de las instrucciones de un programa. Contiene también la ROM de control, que es una zona de memoria dentro de la UC o de la unidad de control. Y aquí se encuentran codificadas la secuencia de señales que la ROM de control enviará a los diversos componentes para ejecutar una instrucción. Tenemos también el reloj. El reloj permite que se sincronice el funcionamiento de los bloques dentro del CPU para el tratamiento y o ejecución de los datos. Tenemos también el caché interno, que es la memoria rápida que está dentro del CPU. Este tipo de caché es de nivel 1 o mejor conocida como L1 o Level 1. También tenemos la unidad de precarga de instrucciones, la cual provee los códigos de las instrucciones que serán ejecutadas próximamente por el CPU desde el caché interno. Tenemos la unidad decodificadora, la cual lleva a cabo la decodificación de cada instrucción hasta su siguiente ejecución por parte de la unidad de control. Todo esto en base a las instrucciones de la ROM de control. Tenemos también la UAL, que bueno, sus siglas es Logical and Arithmetic Unit, y es parte de los circuitos que conforman el CPU y se encargan de hacer operaciones aritméticas como suma, multiplicación, división, operaciones lógicas como AND, OR, negación, etc. Todo esto derivado de requerimientos de la unidad de control. Tenemos también el coprocesador matemático, y este procesador, bueno, el coprocesador está dedicado a realizar de manera rápida operaciones con números y fraccionarios. De igual manera realiza operaciones trigonométricas logarítmicas. El coprocesador matemático requiere que su codificación se encuentre en un punto flotante o llamado floating point, y esto con el objetivo de que pueda realizar operaciones con elementos enteros, fracciones, irracionales, etc. Tenemos también la unidad de manejo de memoria, que de acuerdo con sus siglas en inglés, MMU, o sea, MMU, Manager Memory Unit, esa es la encargada de generar las posiciones físicas de memoria que utiliza un programa. De igual manera, se encarga de proteger las zonas reservadas de memoria de la protección contra escritura. Tenemos también los registros. Los registros es un circuito dentro del CPU que tiene la capacidad de almacenar transitoriamente datos o instrucciones, lo cual permite un acceso más rápido que la memoria convencional. Por ejemplo, el RDI o registro de dirección, el RDA, que es el registro de datos, o el AXBX, que es de propósito general. Tenemos lo que es también el caché interno, que es un tipo de memoria rápida que está entre la CPU y la MP, y su función es simular una MP. Este tipo de caché es de nivel 2 o L2, Level 2. ¿Y qué es una MP? Una MP son las siglas de la palabra Principal Memory o memoria principal, y aquí son almacenadas las instrucciones de los programas que serán ejecutados próximamente en el CPU. Obviamente aquí en este caso tenemos diferentes tipos de memorias que nosotros, bueno, le llamamos memoria RAM o Random Access Memory, que son, por ejemplo, pues bueno, tenemos los DIMMs, tenemos los SODIMM, y bueno, también existen de diferentes pines.
tenemos las memorias de DDR, las SDRAM, etcétera, etcétera, diferentes tipos. Posteriormente, también, bueno, ya hablando fuera del procesador, bueno, inclusive la memoria ya está, es un componente aparte del procesador. También tenemos el chipset. El chipset se refiere a componentes electrónicos que son los encargados de realizar las tareas complementarias, como el acceso al DMA, al IRQ, que es la petición de interrupción, o el control de los buses. Es muy importante mencionar el orden en el que se procesan todos los datos o instrucciones. Ese orden es el siguiente. Los datos son ingresados mediante periféricos o son conducidos a la memoria principal a través del bus de datos. En el bus de datos, la caché de memoria, la L1 en este caso, hace la selección y los datos e instrucciones más utilizados o próximos a utilizar se guardan. Luego, en otra parte de este proceso, ocurre en la caché de memoria externa, que es la L2, a través de los registros RDI y RDA. Después, un grupo de instrucciones y o datos listos para ser ejecutados se pasan de L2 a la unidad de precarga de instrucciones de manera simultánea mediante líneas especiales de datos. Posteriormente, una o más instrucciones se pasan a la unidad decodificadora para ser ejecutadas. Después de completarse este ciclo, es posible que ocurra nuevamente toda una parte del mismo ciclo. Y bueno, es importante mencionar que todo lo anterior depende del tipo de arquitectura con el que se esté trabajando, ya que podemos encontrar componentes que se encuentran duplicados o triplicados, como por ejemplo la unidad de decodificación, o que se encuentren dentro o fuera del CPU, por ejemplo la caché de memoria, el coprocesador matemático, etc. Bueno, licenciado Iván, esta es la parte final de mi video. Bueno, ya he ejemplificado a grandes rasgos los componentes de una computadora, tratando de mostrar lo que tenemos en un equipo de escritorio, tratando de mostrar también lo que tenemos en un equipo portátil, que es prácticamente lo mismo, pero en menor tamaño. Y bueno, de antemano quiero, antes de terminar mi presentación, quiero extenderle mis agradecimientos por haber estado con nosotros a lo largo de este semestre en la materia de arquitectura computacional. Agradecemos mucho la guía y estar al pendiente de nuestro avance en esta asignatura. Y pues bueno, le externo de nueva cuenta mis agradecimientos. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este semestre y pues bueno, esperemos que en los semestres que nos quedan por delante, pues bueno, podamos volver a encontrarnos en otra asignatura. Que bueno, ahorita ya vamos a la mitad de nuestro largo camino en la carrera, pero esperemos encontrarnos de nuevo. Licenciado Iván, le envío un cordial saludo, de nuevo le doy las gracias y que tenga muy buen fin de semana. Hasta luego.